Que Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Es un gustazo, una alegría saludarlos hoy, martes 26 de marzo. Estamos en la serie El Siervo Sufriente. Hoy es el día 22 y se titula este devocional Expiación por el pecado. Expiación por el pecado. Estamos ya en plena Semana Santa. Esta será también nuestra última semana de esta serie de devocionales. Culminaremos el domingo, después de recordar la muerte de nuestro Señor Jesús el viernes y después de celebrar la resurrección de Jesús, nuestro Señor Jesús, el domingo. Y yo espero que todos estemos con un corazón bien dispuesto, con una mente bien atenta para hacer lo que nos toca en esta semana. Muchos tienen vacaciones y muchos se van a la playa, muchos aprovechan para despertarse tarde y hacer otras cosas. Y está bien, qué bueno que tengamos un poquito de vacaciones, eso está buenísimo y si salimos, pues disfruten mucho. Pero no nos olvidemos de lo más importante, mis queridos. Lo más importante de este momento es recordar lo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Y vale la pena que nos preguntemos por qué. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué Jesús derramó su sangre? ¿Por qué tenía que sufrir? ¿Por qué tenía que morir? Que no sea simplemente una historia religiosa que vemos en la calle, en la iglesia, en la televisión. En estas épocas se pasan películas en la televisión sobre la pasión de Cristo. Algunas que no tienen mucho que ver con este momento, por lo menos no directamente, ¿no? Como los 10 mandamientos, etc. Vemos obras de teatro, vemos representaciones pictóricas, artísticas, teatrales acerca de la resurrección, de la crucifixión de Jesús. Algunos se clavan a una cruz, algunos cuelgan de una cruz, pero tiene que ser mucho más que simplemente una historia religiosa que vemos año con año. Es más que eso. Hay una realidad muy importante y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué murió en la cruz Jesús? ¿Por qué fue a la cruz? Esta imagen de nuestro Señor Jesús crucificado, colgando de un madero, ¿qué es eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué significa? ¿Para qué? Lo hemos estado diciendo ya varias veces en esta serie, pero por supuesto que hoy lo responderemos directamente y una vez más que hace falta recordarlo. Vamos entonces al pasaje que hoy nos corresponde, que es Isaías 53:10, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros, gracias porque nos hablas, gracias por esta serie, gracias por tu Hijo Jesucristo, quien enviaste a morir por nuestros pecados. Ayúdanos a entender por qué, para qué y qué significa para nosotros el día de hoy. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Isaías 53:10, que dice así. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos, como ya se hizo costumbre en esta serie, vamos a estudiar 2 días este versículo que acabo de leer yo completo. Cada versículo lo hemos estado estudiando durante 2 días, así es que lo estamos desmenuzando bien claramente, todo este poema que estamos estudiando. Recuerden, un poema del Antiguo Testamento, siglos antes de que Cristo Jesús fuera crucificado. Él inspiró al profeta Isaías para que escribiera este poema que relata muy exactamente el sacrificio, el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Por supuesto que en la época del profeta Isaías tuvo un significado para su contexto, siglos antes de que eso pasara. Tuvo un significado en ese momento, pero para nosotros, digamos que tenemos la ventaja de verlo hacia el pasado y entender mucho más claramente cuál es el significado de este poema del siervo sufriente. Así es que vamos a la primera parte, vamos a entender la primera parte de este poema. Dice así: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Déjenme les leo la NBI. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados. Esta es la parte en la que me quiero concentrar, que responde a nuestra pregunta: ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué tuvo que sufrir el siervo sufriente? ¿Por qué Jesús tuvo que padecer en un madero y colgar de sus manos y sus pies, ser clavado? ¿Por qué tuvo que pasar eso, mis queridos hermanos? La respuesta es muy sencilla: para expiar nuestros pecados. ¿Qué es eso de expiar? Para perdonar nuestros pecados. Déjenme les leo el significado de la palabra expiación. Dicen los diccionarios, expiación tiene que ver con borrar culpas, purificarse de nuestras culpas.
Dicho desde un punto de vista legal, mundano, terrenal, expiación se habla de alguien que ha cometido un pecado, que ha cometido un crimen, de alguien que tuvo la culpa de algo que pasó. Y expiación es aquello que hace esa persona para purificarse de esos pecados, para borrar sus culpas. Si cometió un gran pecado, pues bueno, se arrepiente, confiesa sus pecados y dice, lo quiero repagar. Y si robó dinero, pues lo paga. Generalmente, esa expiación no es solamente el pago de la deuda, sino que además un poco más, porque la deuda, en este sentido económica, que robaste, pues el daño que se hizo fue más que económico, ¿no? Hubo un daño también moral. Entonces, generalmente el pago de una deuda económica, la expiación de una deuda económica es un poco más del daño. Y bueno, podríamos hablar de otro tipo de daños y la expiación es ese pago que se hace para borrar la culpa, para enmendar la culpa. Y generalmente se añade un poco más porque tiene que ver con el reconocimiento del daño que se hizo, que fue más allá del daño material. En términos mundanos, eso es lo que significa expiación. Pero por supuesto que en términos bíblicos es eso, pero más que eso. En el Antiguo Testamento, el día más importante del calendario judío era el día de la expiación. En ese día se sacrificaba un animal a Dios, se derramaba su sangre y era un símbolo de todo el pueblo, diciendo, todos somos pecadores, hemos pecado delante de Dios, hemos cometido errores, desobediencia a Dios y todo el pueblo está representado en ese animal. Y todo el pueblo viene como ese animal humilde delante de la presencia de Dios y de alguna manera ponemos nuestra vida delante de Dios para que Él haga de nosotros como quiera. Y ese animal representa a todo el pueblo y el derramamiento de su sangre representa todo el pueblo dando su vida en señal de arrepentimiento y confesión delante de Dios. Y su sangre cubría de manera simbólica el pecado de todo el pueblo. Y ese era el día de la expiación, el día que el pueblo renovaba su pacto con Dios. Y eso es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es ese Cordero. Y en el caso de Jesús, Él no solamente simboliza el perdón de pecados con su derramamiento de sangre, sino que es el perdón de pecados. Todos los animales que se sacrificaron en el Antiguo Testamento, no era un cordero, era un chivo, el del día de la expiación. También se sacrificaban corderos en otras ofrendas. Pero el de ese día era especialmente un chivo, por eso se llamaba el chivo expiatorio. Por eso el día de hoy se utiliza la frase el chivo expiatorio para hablar de ese que sufre en lugar de todos los demás para que sean borradas sus culpas. En el caso de Jesús no solo simboliza, porque todos esos sacrificios de animales eran símbolo. Esa sangre de chivos, esa sangre de corderos, no compraba el perdón del pueblo de manera real, era un símbolo. Pero en el caso de Jesús no solo es un símbolo, es la realidad. Mis amados hermanos, tenemos que entender esto. El sacrificio de Jesús no es solamente una figura religiosa, no es solamente una historia que contamos cada año, es una realidad que Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestra maldad, su sangre preciosa, su sangre inocente. Esto es muy importante. Jesús sufrió no por sus propios pecados, Él es inocente, sufrió por nuestros pecados, fue sacrificado en nuestro lugar para que con su sangre fuéramos nosotros limpiados. Por eso fue a la cruz. Es muy importante que entendamos esto. Lo que estamos celebrando en Semana Santa es más que una historia religiosa, es una realidad. Es el Hijo de Dios, todopoderoso, inocente, muriendo en nuestro lugar como un criminal para que nosotros pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados. Déjenme mirar las 3 enseñanzas, mis queridos hermanos. Número 1, su sacrificio limpia nuestro pecado. Su sacrificio limpia nuestro pecado. Por eso, confesemos nuestros pecados. Él ya pagó en la cruz. Su sangre ya fue derramada por nuestros pecados. Solo falta una cosa que hagamos, que vengamos a Él, que confesemos nuestros pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. El precio ya fue pagado. La sangre ya fue derramada. Solo hace falta que reconozcamos que somos pecadores, que confesemos nuestros pecados. Esta es la tragedia más grande que puede existir. Que Él ya pagó por nuestros pecados. La única manera, mis hermanos, la única manera de que no recibamos ese perdón es que lo rechacemos flagrantemente. Hay gente que lo hace tristemente. Eso es una tragedia.
porque ya fue pagado el precio de nuestra salvación y hay gente que lo rechaza. Por eso confesemos. Número 2, su sufrimiento paga nuestra redención. El sufrimiento de Cristo Jesús expía nuestras culpas, compra nuestra redención, redime nuestras vidas. Por eso creamos. Y número 3, su dolor nos rescata para vida eterna. Por eso confiemos. Su dolor, el dolor, como decíamos hace algunos días, su llaga nos hace sanos. Por su llaga somos sanos. Por su dolor nos da vida eterna. Por eso confiemos en Él. Déjenme ver las 3 enseñanzas resumidas para terminar este devocional. Número 1, su sacrificio limpia nuestro pecado. Por eso confesemos. Número 2, su sufrimiento paga nuestra redención. Por eso creamos. Y número 3, su dolor nos rescata para vida eterna. Por eso confiamos. El dolor de Cristo Jesús nos da vida eterna. Si Él no hubiera hecho eso en la cruz, mis amados hermanos, estaríamos condenados a la perdición. Estaremos condenados a la separación de Dios, que es lo peor que puede existir, estar separados de Dios. Nadie en este mundo sabe lo que es estar completamente separado de Dios. A veces nos alejamos de Dios, sí, pero nadie nunca está completamente separado de Dios en este mundo. Dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre justos y injustos, y Dios es omnipresente, está en todas partes. Sin embargo, llegará el día en que algunos tendrán que ser separados para siempre de Dios por su pecado, porque la santidad de Dios no puede congeniar con el pecado, y llegará un día, el día del juicio final, que todos aquellos que han rechazado el sacrificio de Cristo Jesús serán separados para siempre. Pero no tiene que ser así para nadie, no tiene que ser así para nadie, porque su sangre ha sido derramada para que tengamos vida eterna, para que gocemos salvación. Confiemos en Él. Confesemos nuestros pecados, creamos en Él y confiemos en su vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque en Ti podemos gozar de vida eterna, disfrutar, Señor, de confianza absoluta. Permítenos creer en Ti y confesar nuestros pecados. Te amamos, te bendecimos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.